Y ahora vamos a ver también, como habían pedido, el Jesús histórico, que hay muchas cosas que por ahí las conocemos, otras cosas que por ahí no tanto, pero vamos a ver el perfil, ¿no? Que recién se me ocurría la frase, vamos a ver lo divino de la humanidad de Jesús, porque sí, o sea, fue tan humano que era Dios, y justamente es el prototipo de humano, ¿no? El ejemplo de ser humano conectado con todo, que toca también lo divino. Así que bueno, como es habitual, voy a compartir pantalla. Recuerden, como siempre, si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo que no haya quedado claro o que yo no haya sido claro, me paran, porque yo no los veo muy bien a todos, me mandan me mandan un mensaje, no, desactivan el micrófono y preguntan o comentan. Que sea libre, ¿sí? Y esto también, que ustedes puedan comentar por ahí también lo que les resuena a medida que vamos transitando. Igualmente voy haciendo las pausas y compartiendo y preguntando. Ahí está, se me acomodó el Zoom. Todos ven así, colores marrones, grises, texto en griego, texto en hebreo, ¿no? ¿Sí? Puede que me señalan de medio medio. Así que si me dijeron que sí, sí, ahí está. Bien. Bueno, si en algún momento sienten que me callo, capaz que es porque el internet está medio inestable, en mi caso. Bueno, vamos a comenzar con, ahora sí, lo que es Jesús histórico. Vamos a revisar esto como si fuera un perfil de vida, un archivo de analizar a esta persona, ¿no? El perfil de este tal Jesús de Nazaret. Hay cosas privadas, cosas públicas las conocemos bastante, pero bueno, vamos a comenzar con esto, ¿no? Las fotos que estoy poniendo así de un Jesús son de una serie nueva en Netflix, bueno, serie nueva, ya van por temporada 3, capaz que alguno la vio, capaz que alguno no, se llaman Los Elegidos, y bueno, dice, Adriana lo recomienda mucho, cada tanto va recomendando la serie y dice que es muy fiel a la Biblia y está también muy humanizada, ¿viste? No es algo muy extravagante. Bien, datos biográficos de esta personita. Lo que sabemos todos, nombre es Jesús, es en hebreo, se llama en hebreo Yeshua, que significa Yahvé salva. Recuerden que los nombres en aquella época no era por la novela que estaba de turno, o porque mi amiga le puso tal nombre a su hijo, listo, me gusta y yo también lo pongo, sino por su misión de vida, por las características personales que iba a tener el individuo. Eh, o sea, el nombre tenía un motivo por el cual se ponía. Y Jesús era un nombre común en la época, no era algo extravagante. Habían varios Jesús, incluso hay uno en aquella época que se habla que participó en una rebelión unos años antes que él, antes que la parte pública de Jesús, que bueno, se tienen registros históricos y eso. Pero digo eso, no es original el nombre, o sea, ya es bastante usado, incluso son derivados de Josué, de José, hay ciertas derivaciones que llevan a lo que hoy en día conocemos como Jesús. Tiene apodos bíblicos, teológicos, o bueno, como le llamaban así los pibes, entre los pibes. Eh, el primero que conocemos y el más teológico es Emma. Acá estoy, acá estoy. Hola. Acá estoy. Eh, ahí me estoy pasando señal celular porque
está medio complicado. Bien, ahora sí, volvemos un poquito. Disculpen el altercado. Bien, estamos acá con apodos. Bueno, Emanuel es el teológico que es en hebreo, que significa Dios con nosotros, es el que se ve más en la época de Navidad, el que se suele usar. Después, en el resto de los en el resto de los evangelios y de lo que es más la vida pública, no se vuelve a usar. También le dicen por la zona donde nació, la ciudad donde nació, en Nazareno de Galileo, y bueno, y el más teológico, el título más teológico que queda, que significa ungido tanto en hebreo, el Mesías o Cristo en griego, era otra forma de llamarlo. Eh, bueno, sexo masculino, nacionalidad judío. ¿Y por qué pongo judío? Porque el judaísmo no es una religión, el judaísmo es una cultura que tiene metida la religión también, ¿no? Así como nosotros podemos hablar de la religión cristiana, sí, el judaísmo también se considera religión, pero es una parte de lo que es la cultura judía. Eh, Obviamente habitante de aquella época de Israel y judío esto de por Esdras, ¿no? Ya es como que se empieza a usar el término judío para los habitantes de aquella región, religión, judaísmo. Los chicos a veces se sorprenden cuando le decimos, Jesús era judío. ¿Cómo judío? ¿No era cristiano? Y no, porque comenzó a partir de él. O sea, no les digo así en broma, bueno, yo soy Jesús, acá vengo a fundar el cristianismo. O sea, no vino a fundar nada y tampoco vino a hacer demasiado cambio en su fe, solamente intentó mejorar algunas cosas, purificar algunas cosas. ¿Me escucha el resto? ¿Sí? Ah, porque ahí Sí, el Negrita me resto. estaba Puede ser algún problema de diciendo... negrita, tal vez, Sí, 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 por eso. si inhabilitó algo. Bien. Bueno, mientras Negrita vaya, o si alguien le puede escribir por ahí por privado, por ahí por el Zoom, que el resto me escucha. Mientras seguimos. Bien, y fecha y lugar de nacimiento. El 25 de diciembre. ¿Cómo? ¿Cómo del 7 al 6 o entre el 7 y el 6 antes de Cristo? Bueno, vamos a dejarlo ahí, ahora lo voy a explicar bien. Lugar de nacimiento, sabemos por Navidad, por los textos bíblicos de Mateo y Lucas, que nació en Belén de Judea, con un motivo teológico, ¿no? No es literal, es un motivo teológico porque, bueno, tenía que coincidir con todas las profecías que decía que era sucesor de David, que, que era descendiente, ¿no? Que iban a ser de Belén, al igual que el rey David. Miqueas también ahí anuncia que el Mesías debía nacer en Belén de Judea. Eh, y tanto Mateo como Lucas lo repiten, pero es en sentido teológico. Eh, Porque además también esto de cuándo nació y dónde nació, hasta que los cristianos no se lo preguntaron mucho después, no, tampoco capaz que no se le llegó a preguntar a María en qué fecha eh, o en qué lugar nació. Lo conocemos como Jesús de Nazaret, por ende, como es de Nazaret, nació en Nazaret. Por eso en sentido histórico, ahí le puse Nazaret de Galilea, si no sería Jesús de Belén. Y bueno, y 25 de diciembre resulta que cuando cuando el Imperio Romano empieza a adoptar el cristianismo como religión oficial, le empieza a dar libertad y después lo adopta como religión oficial, resulta que el 25 de diciembre era una festividad romana que se celebra al emperador como
en su poder de divino, ¿no? De hijo de Dios o de Dios ahí encarnado, como este sol invicto. Obviamente, gracias a Constantino, que eh, libera la creencia cristiana para que no se la persiga, se elige ese día, el 25 de diciembre, para venerar el nacimiento del verdadero sol invicto, que justamente el 25 de diciembre es el, el solsticio de invierno. O sea, no para el hemisferio sur, sino para el hemisferio norte, es cuando el sol, ese día es la noche más larga o el día más corto y ahí el sol empieza como a volver a ocupar más tiempo en el horario terreno, ¿no? Entonces es como que empieza a tener más poder, más victoria. eh, por eso también en el hemisferio sur, entre nosotros, la noche más larga coincide con el 24-25 de junio, que es el nacimiento de Juan el Bautista, 6 meses antes del nacimiento de Jesús. ¿Fui claro con eso? ¿Con lo del solsticio? Bien. Por eso se elige 25 de diciembre. Como manejaban otro calendario, no tenían los 12 meses que tenemos nosotros ahora. Y ahora vamos a pasar a explicar por qué el 7 y el 6 antes de sí mismo nació. ¿Por qué hubo ese desfasaje? Toda la culpa, toda la culpa la tiene Dionisio el Exiguo. Que bueno, el Exiguo es un santo entre el 475 y el 544 después de Cristo, que eh, era un cristiano de Siria que después, o de Grecia, no me acuerdo muy bien ahora, que estuvo mucho tiempo viviendo en Roma. Fue historiador, era un teólogo muy importante en su época y el Papa Juan I le encarga averiguar, como no se lo habían preguntado antes, en qué año nació Jesús. ¿En qué año podríamos saber que nació Jesús? En esa época vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a usar dos líneas del tiempo. En aquella época se usaba el calendario romano, que la historia comenzaba a partir de la fundación de Roma. O sea, el año 1 era la fundación de Roma. Antes no estaba registrado nada o no tenían en cuenta mucho y cada año se catalogaba con Urbis Conditae. O sea, por ejemplo, año 700 y pico, UC. Como nosotros usamos el antes de Cristo, después de Cristo, se utiliza eso. Eso para que me escuche a mí. Negrita, ¿nos escuchás ahora? Eso para que me vea. Me salí porque estoy en este tema y no sé qué carajo hacer. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, le dijeron, bueno, Dionisio, por favor, ayúdanos a saber en qué época, en qué año podría haber nacido Jesús. Agarró el Evangelio y agarró el Evangelio de Lucas, que es bastante preciso, y dice, a ver, en Lucas dice en una parte que Jesús tenía unos 30 años. Y eso coincide con el 15º aniversario de gobierno de Tiberio. Bien, vamos a sacar cuentas. Si hoy estamos, perdón, si ese año, ¿no? Entre todos los emperadores, el año 15º de Tiberio fue el año 783 UC, entonces, si restamos 30 años de la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús estaría en el 753. Excelente, nos vamos reubicando. Ahora, en el nuevo calendario vamos a poner como año 1 esa fecha. Entonces, ahí tenemos para registrar antes de Cristo y después de Cristo. El nacimiento de Jesús ahora va a ser ese año fundamental para el nuevo calendario, ¿no? Que va a ser el gregoriano que usamos nosotros hoy en día. Fantástico. Entonces,
Si en el año de nacimiento de Jesús fue el 753 UC, entonces, desde el año 1, la fundación de Roma estuvo en el 753 antes de Cristo. Dionisio quiso averiguar en qué época estaba él. Entonces dice, si yo estoy en el 1287 UC, entonces en mi presente y en el nuevo calendario va a ser el 533 después de Cristo. Buenísimo, hasta acá todo bien. Ahora le tuvo un pequeñito problema. Fue como yo, como no le iban bien con los números, estudió historia y teología. Realmente se equivocó con los números, aunque fue a la parte de historia. Y claro, se comió un detalle. Si nosotros agarramos Mateo, hay figura que estaba Herodes durante el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero pará, si leemos Flavio Josefo, supuestamente en este nuevo calendario, Herodes muere 4 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿dónde encaja Herodes en toda esta historia si está en el Evangelio? Bien, a ver, bueno, vamos a hacer unas cuentitas para atrás. Bien, Herodes se enfermó en el año 5, ahí estuvo enfermo hasta su muerte en el año 4 antes de Cristo. En el Evangelio de Mateo vemos que cuando recibe a los magos de Oriente estaba bastante bien, no se menciona su enfermedad, entonces podríamos contar el año 6. Bien, entonces el año 6 podría haber nacido Jesús porque coincide con con la aparición de los magos de Oriente. Pero si nosotros nos vamos al texto, resulta que, perdón, los voy a buscar yo. Si nosotros vamos a la Biblia y ahí vamos a ese Mateo capítulo 2, versículos 1, 11 y 2 y 16, vamos a leer lo siguiente. ¿Por qué? Porque, sí, Manu, Perdón, me tengo que te tenés ausentar. que ir, listo, no hay Chao. drama. Nos vemos. Hasta luego. Bien, acá sucede lo siguiente. Nosotros cuando pensamos en el pesebre y hacemos el pesebre viviente, estamos acostumbrados a que pasó todo en ese mismo momento, ¿no? Y que los magos de Oriente llegaron cuando Jesús estaba en el pesebre, o sea, recién nacido. María estaba con terrible parto, seguramente agotada, tirada de todo, pero tuvo que recibir a los pastores, a las ovejas, al buey y al burro, y también otros 3 hombres raros que empezaron a traer regalos, vestidos como no se solía ver. A ver, nosotros en el ideario tenemos eso, ¿no? Que los magos de Oriente llegan ahí y lo encuentran a Jesús envuelto en pañales, revestido, recostado en un pesebre. Es lo que se dice incluso. Si vamos a Mateo 2, nos dice, leo, versículo 1. Después del nacimiento de Jesús, en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Bien, después del nacimiento, obviamente, antes no. Ahora escucho. Ah, bien, perfecto, negrita. Bien, antes no. Versículo 11. Dice, entraron en la casa, no en la gruta o en el establo, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Bueno, luego abrieron sus cofres y le ofrecieron los regalos de oro, incienso y miel. Eso las sabemos todos. Y versículo 16 dice,
Entonces Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció tanto que mandó asesinar a todos los niños de Belén y sus alrededores, que tenían menos de 2 años, de acuerdo con el plazo investigado por los sabios. ¿A qué quiero llegar con esto? Si los sabios hubieran dicho al niño que recién acaba de nacer, ¿para qué Herodes va a mandar a matar a todos los niños menores de 2 años? Va a decir, busquen a los recién nacidos y mátenlos. Y ahí aclara en el Evangelio que entraron en una casa, no en el pesebre. En el pesebre no, en el lugar donde estaba el pesebre. Si nosotros vemos el arte antiguo, el arte de la Epifanía, vamos a encontrarnos con un Jesús de unos 2 años. Ponele año y medio, 2 años. Ahí cierra todo. Ahí cierra qué. Los magos entren en una casa y no en la gruta. Que Herodes mande a matar, por los cálculos que más o menos se escuchó de los sabios, que manden a matarse todos los niños de hasta casi 2 años. Entonces, unos años más, tenemos que ubicar el nacimiento más o menos en el año 7 antes de Cristo. Entonces, para ir entendiendo esto, entre el año 7 y 6 antes de Cristo fue su nacimiento. ¿Y no podríamos mover todo ahora? Y no, va a ser muy difícil. Volver a escribir libros de historia con las fechas reubicadas. Con cambiar todos los años de cada personita y cada registro que hay en la historia. Para eso decimos, bueno, Jesús nació unos 7 años antes, más o menos entre 7 y 4 años antes. Ya está. Es la forma más sencilla de arreglarlo. Y acá vemos esto también, porque recuerden que Lucas, ahí en unos 30 años, no está diciendo Jesús tenía 30 años. O sea que Jesús en el año 30, que es más o menos cuando comienza su año 29, 30, que comienza su ministerio público, tiene unos 30. Entonces, unos 30 pueden ser entre 30 y 40. Sí, van a ver que Jesús, algunos van a decir, murió en el año 33, obviamente con estas cuentas de si hubiera nacido en el año 1, hubiera comenzado el ministerio en el año 30, a los 30 puntuales, y con los 3 años que supuestamente se dice que fue el ministerio público, sería la muerte en el año 33. Pero bueno, son las cuentas que ha podido hacer Dionisio, le pifió por no leer toda la información antes de tiempo. Y bueno, Jesús entre el año 7 y 4 antes de Cristo, más o menos, fue su nacimiento. ¿Está clara la explicación de las cuentas? ¿Va bien? Excelente. Bien, bien, bien. Muy bien, gracias. Seguimos. ¿Qué idioma hablaba? Era políglota. Porque apenas yo sé hablar inglés, me defiendo, pero apenas sé hablar inglés, este sabía hablar ya 3 idiomas. Obviamente el arameo, que era la lengua autóctona de él, la materna, la natal, que era un dialecto derivado del hebreo con una tonada muy distintiva. Recuerden que la otra vez mencionaba que a Pedro, cuando lo sigue a Jesús de lejos, que lo llevaban ante el Sanedrín, para acusarlo le dicen, la sirvienta ahí de Caifás, de la casa, le dice, pero vos sos Galileo. Y era una tonada bastante notoria. Entonces, por eso es como que a Pedro se lo descubre, ¿no? Vos sos Galileo, o sea,
hablas en Galileo y estabas con el Galileo. Bien, eso distingue esa tonada, ¿no? Como tenemos en Argentina varias otras, ¿no? La otra lengua que sabía era el hebreo, que era el idioma oficial de las lenguas sagradas, o sea, en la que estaba escrita la Torá, y por lo menos sabemos que Jesús la sabía leer. Bueno, y el griego, perdón, y el griego, que era la lengua oficial del Imperio Romano. Por ahí el latín se hablaba más en Roma, en el resto del imperio se hablaba en griego, que era más el lenguaje comercial, industrial, que usaban en todos los pueblos para comunicarse entre diferentes naciones, entre diferentes personas. Bien, estado civil, sabemos que fue soltero por elección propia. Cuando yo ahí pongo Mateo 19:12 es cuando dice, y algunos, cuando está hablando de estas decisiones del reino, ¿no? Que dice, y algunos no pueden tener hijos porque son eunucos, porque su biología no lo permite, pero también porque no lo deciden, porque se dedican al reino. eh, bueno, podríamos interpretar que él también se dedicó al reino, a predicar el reino, y por eso también no se casó. Que también no se casó, a lo mejor para no seguir replicando el sistema matrimonial patriarcal de dominación a la mujer fuertemente que había en la época. Más que nada por cómo vivió y cómo trató a las mujeres, eh, hubiera, no sé si contradictorio, pero por ahí que él tome el matrimonio de otra manera, eh, hubiera sido bastante más chocante. No sé, pero bueno, sabemos que los solteros fue por decisión propia. Y laico, porque no estableció un sacerdocio clerical, no era de la tribu de Leví o un saduceo. No era de la tribu de Leví como lo fue Juan el Bautista, que después no se quiso hacer sacerdote por otra cosa, sino que quiso ser laico, se mantuvo laico y como todos comparte el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común. Después, con el Imperio Romano surgió ya el clero, la jerarquía y toda esa distinción aparte, ¿no? Esa función aparte. Ahí en Hebreos, la carta de los Hebreos, son citas bíblicas en las que se va comparando el sacerdocio antiguo del templo con este nuevo estilo de sacerdocio que es el de Jesús, ¿no? El que él mismo es el que ejecuta el culto, no un mediador, sino que Jesús es el mediador directo y que como todos bautizados somos sacerdotes también, porque llevamos adelante ese culto, ¿no? Después que puedas consagrar la Eucaristía o no, bueno, eso es otra cosa. Educación. Sabemos que no fue muy fuerte. En la Torá, obviamente se fundamentó porque era ya algo del hogar, se aprendía la Torá, lo enseñaba el padre, lo enseñaba la madre, algún que otro abuelo, tío, que más o menos sabía y sabemos que tenía que recitar el Shema, por lo menos 2 veces en el día. El de amar a Dios sobre todas las cosas, no hay nada fuera de Dios, y al prójimo, bueno, eso después al prójimo como uno mismo lo agrega de Levíticos, ¿no? Pero esto del Deuteronomio, amar a Dios con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón. Eso se recitaba 2 veces al día y era de todos. Bueno, la educación elemental que por ahí habría tenido la sinagoga, que no era una iglesia como hoy en día, no era un templo, sino que era como una casa de la catequesis, una escuelita de catequesis que además, bueno, también se enseñaba el hebreo, se enseñaba a leerlo, habrá aprendido a escribir, por lo que sabemos, o por lo que Juan nos dice cuando escribía en el piso que le presentaron a la mujer adúltera.
también la educación que tuvo fue de ser un observador y un contemplativo de la vida. Por lo que podemos apreciar de lo que él enseña, sabía de lo que hablaba. Y de lo que él veía, lo aprendió, lo rumió, descubrió a Dios en esa cotidianeidad, en lo bello de la vida, como hasta decir, los pájaros hacen sus nidos, pero no se preocupan en un futuro porque saben qué alimento van a tener, los mismos eh, los lirios del campo. Entonces, esa parte podemos interpretar que Jesús era bastante observador. Y esa lectura es la de que Jesús crecía y maduraba en fuerza y en sabiduría, ¿no? Bueno, sabría leer hebreo y sabía algo de escritura. No sabemos si arameo o hebreo, ¿ok? Y sabemos que tuvo una educación en las Sagradas Escrituras, no tanto a nivel de fariseo, saduceo o escriba, no, o sea, cuando llega a los 12 años no es que va a una escuelita de formación en Sagradas Escrituras, pero bueno, si iba a la sinagoga, habrá prestado atención. Entonces, por eso vemos que recita ciertos textos, no todos, porque no todos se leían eh, en los sábados, pero sí usa mucho a Isaías. Bueno, Jeremías también lo usa, a los profetas, y bueno, y la Torá, la ley, por supuesto que la utiliza. Incluso hasta se anima a darle sus retoques, ¿no? Hasta acá, ¿cómo vamos? Pueden hacerme señas, no es necesario liberar el micrófono. ¿Todo bien? Todo bien, excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les resuene del Jesús que ya fueron conociendo ustedes? ¿O algo nuevo? Va bien. Bueno, No, cuando, familiares. Sí, perdón, sí, sí. cuando vos hablabas que era muy observador, yo me acordaba las parábolas. Mm, Parábola del grano de mostaza. Él sabía que el grano de mostaza era el más chico y que se hacía un árbol. El sembrador, qué pasaba con bien. las semillas donde caían. Me acordaba de todo eso y sí, es Ujú. por la observación que él realizaba en su ambiente y para poder contarle a la gente del lugar que lo entendieran, ¿no? Encima de eso, o sea, eso también, la habilidad de poder traducir a lo cotidiano, ¿no? Que Mm. por ahí los fariseos y todo se metían tanto en la ley que sí, te la recitaban, pero bien, Quedaban solo en pero la letra, claro, haceme la transposición didáctica, claro. traducímelo que no lo entiendo. Sí, sí. Encima de eso, además de ser muy observador, era muy perspicaz, muy hábil, muy pedagógico, muy didáctico. Familiares, bueno, perdón, los que ya sabemos, José, originario de Belén, descendiente de David, sabemos si leemos literalmente a Mateo, ¿no? Ya sabemos que son textos preparados con un fundamento más teológico que histórico, eh, pero bueno, José sería originario de Belén para que sea de la rama de David y darle esa parte de rey, de realeza a Jesús. Pero sabemos que residía en Nazaret, porque se tuvo que trasladar. Bueno, María, residente de Nazaret, hay algunos que dicen que María podría haber nacido en Séforis, antes de lo que era Séforis, en la época de Jesús. Bueno, son especulaciones de la poca información que se tiene. Después, sabemos que Isabel es pariente de María, entonces es familiar
de Jesús, podría ser la tía, podríamos considerarlo tía, y Juan el Bautista, ser hijo de Isabel, era pariente de Jesús, algunos ya le dicen primo, ¿no? Sabemos que María tenía una hermana que era la esposa de Cleofás, otra María, solían repetir mucho los nombres en la época. Y bueno, Cleofás sabemos que es uno de los discípulos también de Jesús, incluso si recordamos el pasaje de Maús, el único discípulo que se nombra es Cleofás, o sea, su tío político. Bueno, y obviamente él se atribuye ser hijo de Dios y nuestra fe está de que por lo menos esta familiaridad tiene con Dios. Ahora hay mucha discrepancia entre esto de, bien, si Jesús tenía hermanos o no. Uno de nuestros dogmas en la fe son de lo de la virginidad de María, antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Biológicamente es imposible. En cuanto a fe, o sea, ¿por qué es imposible? Después de que nace Jesús, obviamente pasando por ese canal, ese himen se iba a romper. Bueno, después no sabemos si tuvo relaciones con José. Ella, por lo que dice, o por lo que le hacen decir en Mateo, perdón, en Mateo no, en Lucas, es que ella era virgen, no conocía sexualmente a ningún hombre. Pero bueno, podríamos interpretar la virginidad de otra manera, no tanto biológica, sino teológica. Una virginidad en cuanto a fe, ¿no? Una fe inalterada, como hablamos de el aceite de oliva virgen o un bosque virgen, es lo que no está alterado. Entonces, después va a haber la Perdón, fe se de... cortó lo último. Ah, perdón. Se cortó lo último. ¿Qué último? ¿Hasta dónde me escucharon? Cuando estabas hablando de María, ¿sí? De Sí, su virginidad que virginidad. puede ser tomada desde el concepto teológico, de hecho que así lo toman también otras religiones del Ujú, momento, porque exacto. la virginidad en forma sexual recién se toma en el medioevo, ¿no? Claro. Por eso viene la palabra esa que, bueno, no quiero interrumpir, pero Sí, siga sí, nomás. está bien. A partir de ahí, Perdón, pero vos le habías dicho cómo. y Claro, ahí quedó. o sea, esto virginidad de inalterable, ¿no? Como el aceite virgen o un bosque virgen, o sea, que no está alterado. Eh, Recordemos que María, un poco para entender esto, ¿no? Y ya vamos a ver el resto y ver cómo nuestra fe puede crecer, madurar con esto. Estamos en una época en la que tener hijos era la bendición. Está bien, María puede ser bendecida por otra cosa. O sea, no, podemos darle esa bendición que tuvo María por sí mismo tener al Hijo de Dios, ¿no? Eh, pero esto en la cultura era bien visto, muy bien visto, bendición de Dios, tener hijos en cantidad. No tener hijos, ya sea por virginidad, perdón, por esterilidad, era un castigo de Dios. No creo que Dios, habiendo elegido tantas parejas y tantas familias a lo largo de la historia de la salvación, ahora cuando van a ser su hijo, no, borrón y cuenta nueva, no quiero hablar más de familia, quiero que nazca así como de un repollo. Si tenemos a Abraham y Sara, a Jacob y Raquel, y Lía, y a Isaac y Rebeca, y así sucesivamente, ¿no? Si la historia de la salvación vino por la familia, ¿por qué se tiene que romper ahora con Jesús mismo? Además, esto que decían, recién en el medioevo era cuando la virginidad estaba bien vista y que no puedas, que no tengas hijos no era cuestión de maldición de Dios, ¿no? Era ya una decisión
en libertad. Bueno, entonces acá nos Permiso. permite pensar, sí, Un pequeño aporte. sí, Cuando en las traducciones bíblicas se utilizó la palabra virgen, traduciendo el texto de Isaías, porque una virgen concebirá y dará a luz, en el texto original hebreo habla de doncella, y doncella significaba que era joven. En claro. ninguna manera estaba asumido que iba a ser virgen. Era una joven, ¿sí? Ujú. Pero bueno, después las traducciones fueron cambiando algunas cuestiones, pero bueno, Sí, como simplemente, siempre gracias. pasa, con varias traducciones que van alterando lo que nos llega. Bien, nosotros sabemos que, ahí voy a poner los dos, nosotros sabemos que en un momento Jesús vuelve a Nazaret y le dicen, este no es el hijo de José, que era carpintero, y también acá viven con nosotros María y sus hermanos Pepito, Pepito, Pepito y sus hermanas. Sí, lo hemos leído. Además también, si vamos a otro pasaje bíblico, cuando Jesús lo van a buscar, dice Jesús, a Jesús lo fueron a buscar María, su madre, y sus hermanos, que es cuando Jesús no quiere salir, se les revela, ellos se quedan afuera para hacerlo salir. Ahora voy a explicar un poco esto y después también lo voy a ir retomando, ¿no? A ver, con todo esto de la virginidad, se fue diciendo que no, estos hijos fueron de un matrimonio anterior que tuvo José. O sea, María fue la segunda esposa de un matrimonio de José, una segunda esposa de José, y él tuvo antes otros hijos y quedó viuda, quedó viudo y después se casó con María. Bueno, toda esa historia que se armó. O decir, no, lo que se habla de Santiago, de José, de Judas, Simón y sus hermanas, pero es otra forma de decirle primos. No. Recuerden que los evangelios fueron escritos en griego. Si vamos al hebreo, sí. En hebreo es otra cosa. Cuando se habla de hermanos, incluso hasta también se puede, cuando se usa la palabra esa para referirse a hermanos, también se puede traducir por sobrino, sobrinos, primos, tíos. Por ejemplo, Abraham le dice a Lot, su sobrino, vos sos mi hermano, o yo soy tu hermano, Lot. No son de sangre, son tío y sobrino. Es otra forma de decirlo. Ahora, en griego es otra cosa. Cuando se usa la palabra hermanos del griego, en el que fueron escritos los evangelios, que es adelphos, adelphoi, se usa tanto el hermano de sangre o hermano en cuestión de fe. ¿Cómo lo usó Jesús, no? Somos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una misma creencia. O hermanos de cos, o hermanos de sangre. Y ahora van a entender por qué también, o sea, más fundamento para decir, ah, sí, este podría, este fue, o estos fueron hermanos de Jesús. Cuando Pablo se convierte, él dice que a los 3 años de estudiar, de formarse y todo, de aprender en lo que fue la vida y las enseñanzas de Jesús, fue a conocer a los apóstoles, no encontró a ninguno, salvo a Santiago, el hermano del Señor, escribe. Dice, ¿eso en dónde lo dice? En la carta de Gálatas. Sabemos que fue una de las cartas de puño y letra, ¿no? Y también en la carta de Corintios se dice que estaba María, los hermanos del Señor y Pedro. Perdón, los apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Sí, podríamos decir los apóstoles, coma, considerados los hermanos del Señor, como otra forma de llamarlos, y alguien más, pero no. En esa parte diferencia apóstoles de los hermanos del Señor. O sea, no es que está diciéndole de otra manera a los apóstoles, no los está llamando hermanos de Jesús a esos apóstoles, sino que está hablando de estos familiares.
que son los que aparecen para Pentecostés, donde dice, estaban todos congregados en oración, María, los hermanos del Señor y los discípulos, junto a los apóstoles, ¿no? Además, no estamos hablando de Santiago, el hermano de Zebedeo, acá estamos hablando del primero, ¿no? Que se nombra Santiago. Siempre se nombra Santiago, José, Judas, o Judas y José, y Simón. Y las hermanas, por ser mujeres, no se las nombró. Santiago fue muy importante. No estamos hablando de Santiago, el hermano de Juan. No estamos hablando de Santiago, el menor, hijo de una que la nombran ahí, que no sé si es de María, de otra María, ¿no? Estamos hablando de Santiago el justo. Y ahora van a entender por qué el justo. Primero, Santiago el justo fue después de la resurrección y la ascensión de Jesús. Pedro asume, leemos en Hechos, como un poco la dirección de la comunidad, pero después cuando leemos las cartas, seguimos leyendo los Hechos, que Pedro se va a Roma o que va formando comunidades en otros lados, al igual que Pablo en otros lados. ¿Quién se queda liderando la sede básica, el lugar principal donde nace el cristianismo, que fue Jerusalén? Santiago el Justo. Quedó como líder de la comunidad judeocristiana en Jerusalén hasta que lo matan en el 63. ¿Por qué Santiago y no Pedro? Y al ser hermano de Jesús y más en categoría, le correspondería a Santiago. ¿Por qué se llama Santiago el Justo? Y porque como Jesús como hermano mayor, debió quedarse cuidando a su madre después de la muerte del padre, o sea, responder a su rol de patriarca, ¿no? En esa familia. No, Jesús se la picó. Jesús se fue y encima eso, los familiares lo empezaron a considerar loco porque, primero, abandonó a la familia, abandonó a la madre, nos abandonó a nosotros, sus hermanos, y encima se fue a comer con prostitutas, anda ahí con unas mujeres medio raras, mal vistas a la sociedad y unos ladrones. Y encima está caminando de acá para allá. ¿En qué momento se hizo cargo del rol que le tocaba en la familia? En ninguno, si se las tomó. Entonces, el que se tuvo que hacer cargo fue Santiago. Por eso Santiago el Justo, porque cumplió la ley que le correspondía, ¿no? Bien, después, por lo que sabemos, por Flavio Josefo, que después de Santiago siguieron unos 14 o 15 líderes de la comunidad judeo-cristiana, familiares directos de Jesús. Habrán sido hijos de José o de Judas o de Simón, pero bueno, ahí es para entender un poco, ¿no? Que sí, Jesús podría haber tenido hermanos biológicos. ¿Por qué no? Además sabemos que María de entrada no lo entendió a Jesús. El único que nos habla que María estaba ahí paradita al frente de la cruz fue Juan, pero María no entendió el mensaje. O sea, a ver, no entraría o no quedaría incoherente esto de que Jesús vaya, perdón, María vaya a buscar a Jesús y lo trate de loco. ¿Cómo? ¿No era su seguidora? O sea, y María no está al pie de la cruz históricamente. Jesús murió hasta abandonado por su familia, abandonado por los discípulos y por su familia, y algunas mujeres que lo veían de lejos. Recién después de la resurrección, cerca de Pentecostés, es cuando volvemos a ver a María y a sus hermanos, a una María creyente. ¿Qué pasó? Y en esta virginidad de María
no sé si en lo biológico, sino en su fe, en su, en su virginidad de fe, en su fe virgen, no esperaba el Mesías guerrero. Esperaba un Mesías, pero no al estilo que estaba haciendo su hijo. No coincidía con lo que por ahí María habrá escuchado. Era medio raro que actuaba su hijo. Bueno, lo matan, se habrá angustiado, pero él se lo buscó, ¿no? Pero bueno, en la creencia, en la tradición cristiana se dice o se tiene la fe que Jesús se le aparece a María Magdalena resucitado, se le aparece a su madre entre las primeras personas y entre las primeras personas también se le aparece a Santiago, el justo. A su hermano, en la tradición cristiana está eso, que Jesús resucitado se aparece incluso a su hermano el Santiago. ¿Quedó claro la posibilidad esta de los hermanos? ¿Sí? ¿O hay Sí, sí. alguna confusión? No, en todo caso es algo que uno no está muy acostumbrado Sí. a, a recibir o Ujú. a tratar de entender. Sí, sí. No se trata de entender, en todo caso se trata de sumar conocimiento, en todo caso en esto, ¿no? De echar luz un Sí. poco. Ujú. Sí, y que también ayuda a crecer esta vida de fe, ¿no? A ver, si uno quiere seguir creyendo que María fue virgen y solamente tuvo a Jesús, está bien. O sea, es su fe. eh, y no contradice el dogma de fe de María siempre virgen. Después se puede interpretar, la lectura bíblica pasa esto, ¿no? Son interpretaciones o traducciones que nos ayudaron a interpretar de una manera, pero ahora con las ciencias, podemos entender de otra. Bueno, vamos a seguir, que se nos va el tiempo, ¿sí? Oficio. ¿De qué laburó el flaco este? Era carpintero, nosotros solemos decir y escuchar que era carpintero porque su papá era carpintero y no tenía en aquella época la posibilidad de decir, no, me quiero dedicar a otra cosa. Traducido al griego encontramos que es tectón, un poco suena y está muy bien relacionado con la palabra arquitecto, porque Jesús, más que un carpintero y trabajar con la madera como hoy estamos acostumbrados, es un obrero, un albanil, un artesano y ebanista. Sabía trabajar hasta con piedra, sabía trabajar con madera, con piedra, adobe, eh, no sé si con metal, pero Jesús te podía hacer una casa de esa época hasta con los muebles adentro. O sea, esa era su sabiduría, ¿no? O sea, sus conocimientos, su oficio. Bueno, también como era costumbre, en épocas de siembra y cosecha, a usar a toda la familia, sabía, era observador y habrá trabajado ayudando a tirar semillitas por los caminos, perdón, por los campos fértiles, habrá visto los pájaros que se le comían las semillas, habrá visto que tiraba incluso hasta para poder que agarre la semilla, tener frutos para empezar para poder comercializar y tener un sustento, ya que la vida era bastante dura, tirar semillas hasta en terreno pedregoso, hasta donde hay espinas, hasta incluso aprovechar senderos donde camina la gente y que los pajaritos lo picoteen, ¿no? Parábola del buen samaritano. Uy, perdón, no, del sembrador. Parábola del sembrador. Em, Además de que conocía el trabajo del viñador, lo vemos en sus parábolas y en otras cosas que él dice, además de que sabía de pesca. Nazaret no está con una zona costera, está cerca así de una zona costera, pero bueno, sabiendo observar, aprendió.
y después sí, se tomó el trabajito de predicador más o menos entre el 28, 29 y 30 después de Cristo, ¿no? O un poquito más. Domicilio. Lo ubicamos en Nazaret, Galilea, donde él vivía. Incluso hasta si seguimos las lecturas de Mateo, estuvo viviendo un tiempito en Egipto y después volvió a los 3 años, 3, 4 años, o después de la muerte de Herodes, o según Lucas, después de la circuncisión, que es a los 8 días de haber nacido para todo varoncito, se habrá hecho en Belén, eso para cumplir el tiempo correspondiente. Bueno, no, perdón, en Belén no, en Jerusalén se hizo el corte y después de ahí a casa, de vuelta a casa a Nazaret, ¿no? Donde vivió, nació, vivió, aprendió, creció y se formó. Hasta iniciar su ministerio público, que es cuando decide seguir a un Juan el Bautista y deja a su familia. Se puede decir que, bueno, como Nazaret no fue muy bien recibido después, porque nadie lo recibió por darse aires de distinto, se podría haber establecido en Cafarnaún, en casa de un tal Pedro, Simón Pedro y su hermano Andrés, pero no era un establecimiento fijo, sino que, bueno, paró un poco ahí y después comenzó su vida misionera itinerante, ¿no? Que hasta a veces no tenía dónde reclinar su cabeza, y bien lo dice. A veces sí, a veces no. Perdón, no estoy viendo. Ahí. Deceso. Cuando muere y se lo ubica entre el 7 de abril del año 30 después de Cristo o el día 3 de abril del año 33 después de Cristo. No hay mucha certeza, si nos fijamos lo histórico puntual, vieron, como les dije, de las líneas de tiempo y todo, sería en el año 30. Que bueno, se dice en la Biblia en el 14 o 15 del mes de Nisan, según el calendario judío de la época. Bueno, horario de muerte, 15 horas, como suele aparecer en los evangelios. ¿Cuál fue la causa? Fue enjuiciado, por juicio lo mandaron a matar por flagelación y crucifixión. La flagelación era parte de la tortura previa para la crucifixión. Y la causa de muerte fue insuficiencia cardíaca. Hay gente que moría antes en la flagelación, no llegaba a la cruz. Hay gente que lo crucificaban y duraban días. Pero bueno, Jesús duró unas pocas horas, ya era demasiado el daño, aguantó bastante la flagelación, encima que lo hicieron caminar con un travesaño en la espalda, aunque recibió un poquito de ayuda, pero bueno, incluso murió él mismo, no es que tuvieron que ayudarlo a morir, no tuvieron que rematarlo. Por eso insuficiencia cardíaca, ¿no? Y el motivo de la condena fue por el ataque al templo y que se habla también de esta blasfemia, ¿no? De autoproclamarse Mesías. Él no va diciendo, yo soy el Mesías, deja que sus discípulos lo digan, pero no permite, hay veces que no permite que se lo diga o que se lo ventile por ahí, ¿no? Hasta incluso a los demonios les dicen, "Shh, basta, no digan que yo soy el Mesías", los manda a callar, ¿no? Porque estaba esto del Mesías guerrero que esperaban, y él no era el mesianismo que él profesaba. Según el Sanedrín, era esto de la blasfemia, ¿no? Pero más que nada por el tema de, bueno, ahí se me escapó una P en vez de una O. Los romanos lo vieron más por este altercado en el templo y, bueno, decir rey de los judíos,
no era algo agradable de escuchar y antes de motivar rebeliones, le hicieron la cruz literalmente. Bien, en el perfil histórico, en el perfil personal, perdón, de esto, de Jesús, vamos a ver cómo era él, ¿no? Más que nada, qué hizo, ya lo sabemos, los evangelios los leímos, pero sí nos vamos a basar en lo que podemos deducir de de los evangelios. Un poco ahí tiene un mapa para ubicarse. Sepan que él es de Nazaret de Galilea, ya lo sabemos, que es una zona montañosa de la Baja Galilea que solía estar medianamente poblada. Era un pueblito de unos 200 a 500 personas, era de lo que antes pertenecía a la tribu de Zabulón, pero era un pueblo pequeño, donde, bueno, se cultivaba de todo, se vivía del cultivo, se subsistía como se podía, no era muy fácil la vida, y Jesús vivió en esto de lo que se conoce como familia extensa, ¿no? En la casa no estaban papá, mamá y yo, sino que hasta se vivían con los hermanos, supónganse de José o hermanos de María y sus familias ahí dentro, ¿no? A ver, era mano de obra, se necesitaba mano de obra para la siembra y cosecha. El honor era lo más importante, además de la subsistencia, después de pagar los tributos, era el cuidar el honor familiar, era el capital importante que tenía la familia. Jesús es como que un poco al irse de su casa, afecta a ese honor, ¿no? Y ese honor lo tiene que asumir Santiago, ¿no? En esto que hablamos de María, Jesús, Santiago y sus hermanos, y eso. La fe está hondamente arraigada con esta de la tradición del Shema, la circuncisión para los varones a los 8 días nacidos. La oración era en dirección al templo, como hoy hacen los musulmanes, por ejemplo, que se enfocan mirando hacia la mezquita, perdón, hacia la Meca. Bien, en esa época los judíos hacían sus oraciones, incluso tenían esto de la genuflexión, ¿no? De esta de la inclinación, como hacen los musulmanes, hacia el templo. Jesús tenía la particularidad de no hacer eso, sino que miraba al cielo. Y entre tantas oraciones que tenían estaba esto de la bendición de la Berak, es la bendición a Dios y que se decía el por qué se bendecía a Dios, ¿no? Por ejemplo, bendito Dios por estos alimentos porque, bueno, nos permite sembrar, cosechar y darle pan a nuestra familia, por ejemplo. ¿Y cuándo Jesús hace esto? Te doy gracias, Padre, por estas personas, los humildes, estos pequeños que están abiertos a tus palabras, ¿no? Y ahí está diciendo esto, ¿no? Mirando al cielo, encarando a Dios, bendiciéndolo, porque, y dando su porqué. Bueno, el sábado era obviamente obligatorio, el día de descanso y congregación en la sinagoga. Para las mujeres no era obligatorio, para los varones sí. Para esto, escuchar y orar las palabras. Esto lo vamos a pasar rápido porque básicamente lo sabemos casi todos. Y otras festividades que se daban en el año nuevo judío, que era el comenzar el otoño en hemisferio norte, ¿no? 10 días después estaba el día de la expiación, el perdón de los pecados. Después estaba la fiesta de las tiendas, que se festejaba el paso por el desierto, el camino por el desierto. Y al inicio de la primavera era la Pascua, donde todo renacía, ¿no? El invierno, de la muerte del invierno, todo revivía, resucitaba en primavera. Y 50 días después, Pentecostés, no, Pentecostés para nosotros, para ellos es la fiesta de las semanas. Recordando cuando reciben la alianza, cuando reciben las tablas de la ley
y Moisés bajaba del Sinaí. Seguimos. ¿Qué? Ahora sí, vamos a ir puntualmente a Jesús. Él fue un buscador de Dios. ¿Por qué? Porque en esto que se fue formando, fue prestando atención a las lecturas bíblicas, hasta se las sabía, se las acordaba y las recitaba, y se las hacía recordar a sus discípulos y los que lo increpaban. Y sabemos que fue discípulo de Juan el Bautista. Un día Jesús deja Nazaret y va a seguir a este Juan el Bautista, su primo o familiar, dejando toda responsabilidad. Tenía unos 30 años, poco más, un poco menos, pero no había cumplido el rol de varón, de casarse, de tener descendencia, e incluso se va de la casa y descuida a la madre, le deja la responsabilidad a sus hermanos, o bueno, a esos familiares que estaban ahí también, eh, y él va y no vuelve. O sea, el honor, bien, gracias. El honor familiar, bien, gracias. Encima después nos haces quedar mal vistos juntándote con toda esa gentuza. Bien, más o menos en el 28 después de Cristo, Jesús es discípulo de Juan, donde incluso conoce a Andrés y al Juan posiblemente, y ahí descubre su vocación. Jesús no nació sabiendo lo que iba a hacer, sabiendo qué iba a decir. Jesús fue tan humano como nosotros que hasta sentía algo dentro que tenía que decir, ¿qué hago con esto? Bueno, a ver, este Juan habla más o menos de lo que, en lo que va en sintonía con lo que pienso y siento, ¿no? Además sabemos que él hacía preguntas, ¿no? Por lo que vemos en esto de la pérdida en el templo. Y era muy inteligente o era muy atento, sabio. Entonces hace una introspección, necesito hacer algo. Y va, no solamente que aprende de Juan, sino que define un estilo diferente al de Juan. Cuando Juan hablaba de conversión por el juicio inminente que viene Dios con todo el fuego y con el hacha en mano para cortar el árbol que no sirve, Jesús hablaba de paz, libertad, de la buena noticia, dando más esperanza que asustando, metiendo julepe. Sí, conversión sí, pero una conversión más personal, interna. Por eso promueve este proyecto nuevo, y es nuevo porque se hablaba del reino de Dios, pero nadie estaba hablando de convertirse para poder entrar en el reino de Dios. ¿Se lo esperaba? Sí, el reino de Dios se lo esperaba, no era un término muy nuevo. Pero bueno, nadie sabía cuándo iba a venir o cómo se iba a establecer. Supuestamente el reino de Dios lo iba a traer el Mesías, ese rey guerrero, pero no. Jesús enseñaba que hay que entrar en el reino de Dios, que está ahora mismo, pero que hay que construirlo, que está, pero no está. Incluso ni él sabía cuándo iba a estar concretamente. Ahí está su parte humana, ¿no? De conocer cosas. Y lo hace con un estilo de vida festivo. Mientras Juan el Bautista se iba al desierto a ayunar, a comer grillo y a estar mal vestido o vestido con piel de camello, Jesús disfrutaba de la vida. Iba de acá para allá, lo invitaban a comer, a veces se invitaba a él a comer, como con saqueo, ¿no? Esta noche voy a comer en tu casa. Incluso iba en casa de gente que lo increpaba o que lo invitaba para tenderle trampas, pero él de fiesta en fiesta iba. Bueno, y si no, multiplicaba panes, pescados, compartía la comida o lo que seguían teniendo, lo que podían conseguir con sus discípulos.
mostrando esto, que Dios es sensible y que la misericordia está concretamente ahí, ¿no? Y lo hace a través de curaciones y enseñando estas parábolas. Él toma este rol de profeta, anunciando y denunciando, ¿no? Por lo cual, bueno, nunca regresa a Nazaret porque lo expulsaron, no lo dejaron entrar, y la poca fe de Nazaret se cerró en sí. Por eso se establece en Cafarnaún, en la casa de dos amigos, Simón y Andrés, que eran oriundos de Bethsaida, pero bueno, estaban viviendo en Cafarnaún. Otras amistades son Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que, bueno, sabemos que son pescadores, que trabajaban con Simón y Andrés, y una tal María de Magdala, que también era una zona Bethsaida, Cafarnaún, Magdala, son todas pueblitos, poblados costeros, ¿no? Estaban todos ahí. Incluso cuando los pescadores de Cafarnaún, Simón y Andrés, tenían muy buena pesca, a veces hasta se iban a Magdala para comerciar. Como profeta recorre poblados, zonas de pueblos, ¿no? Magdala, Cafarnaún, Corazaín, Bethsaida, todo en Galilea. Visita aldeas de la Baja Galilea, también Nazaret, esa vez, Caná, Naín, pero evita las grandes ciudades, como Tiberíades y Séforis. Ah, incluso eso, como Séforis estaba en una había estado en reconstrucción durante lo que era la vida de Jesús, capaz que hasta él haya estado en esa reconstrucción, ¿no? O sea, se necesitaba albañiles, obreros, gente para trabajar y reconstruir la ciudad que había tenido un incendio y se había casi destruido. Entonces, capaz que Jesús haya trabajado como jornalero en Séforis. Un dato agregado. Pero también cuando va por fuera de Galilea, a la zona no judía, a la zona pagana, evita también los núcleos urbanos como Tiro, Sidón, Cesarea de Filipo, la Decápolis. Por eso, cuando él va a estos poblados, busca los lugares de encuentro, ¿no? Y más que nada los suele hacer los sábados y en la sinagoga o donde se congregaba la gente, ¿no? Él buscaba estar en contacto con los vecinos y enseñar y todo eso. Hay gente que ya lo iba conociendo, otros que la primera vez que lo encontraban y lo escuchaban. En esto del reino de Dios que él va predicando y le da mucha fuerza a eso, es un símbolo bien conocido. Fíjense cómo va utilizando Isaías permanentemente, ¿no? Hasta incluso para hablar del reino de Dios, ¿no? Esto de que Isaías dice, viene el mensajero de la paz por los senderos, baja de la montaña y Dios ya reina. Ahí está hablando de esto, ¿no? Del reino de Dios. Que bueno, para Jesús era inminente. Y además era esto, o sea, el judío, tanto de los imperios externos que lo dominaban, que si no era Egipto, que era Grecia de Alejandro Magno, que eran los romanos, basta. O sea, ¿cuándo vas a establecer tu reino, Señor, no? Pero bueno, no era el reino que enseñaba Jesús, sino que lo hacía por medio de esta buena noticia. El reino era esa buena noticia que generaba así desconcierto y escepticismo en cierta gente, pero otros lo escuchaban con bastante ganas. Además, le renovaba su esperanza, ¿no? Voy a acelerar un poquito, perdón. En esto del reino de Dios, él dice que está a favor de los pobres, gracias a su programa de vida, que son las bienaventuranzas, porque claro, él invita a entrar al reino de Dios, pero no era como los fariseos que decían, no, primero tenés que ir al templo a pedir perdón y a ofrecer los sacrificios para que te recibas el perdón de Dios y hagas ese arrepentimiento moral.
No. Dios dice, dale, vení, entrá. Y no pregunta, o sea, obviamente, conversión, arrepentimiento, pero no lo molesta primero a la persona con su condición de comportamiento moral. Vení, para adentro. Acá te queremos igual. Que es justamente el ideal de la alianza, de su alianza, ¿no? Un lugar para todos, que no se excluya. Sí estaba esto, ¿no? De, como los profetas decían, de que, bueno, hay que volver a la alianza y dejar de cometer pecados para poder recuperar la alianza. Bueno, Jesús hace lo mismo para volver a este ideal, ¿no? Pero este profeta habla de compasión, no habla como Juan el Bautista de fuego, de juicio, de... Sí, habla del juicio, pero en el juicio hay compasión, porque en ese juicio es de acuerdo al como vos hayas actuado con el más desfavorecido. Y encima, en ese juicio final que se lee, ¿no? De todo lo que ustedes hicieron por los más pequeños, lo hicieron por mí, no hay un veredicto del juez. Sí, dice, apártense de mí, malditos, o vengan, acérquense a mí, bendito del Padre, eh, pero no hay un veredicto final. ¿Qué es lo que le va a pasar a los que se portaron bien y a los que se portaron mal con su prójimo más desfavorecido? Sí, sí, vayan, anda tranquilamente. Eh, y bueno, y todo este mensaje lo hace de manera bastante poética, por medio de metáforas, imágenes, comparaciones y parábolas eh, que son de la vida cotidiana. Su experiencia de vida lo traspola, lo pasa a su experiencia de Dios también, a cómo experimenta Dios en su propia vida y en un lenguaje entendible para la gente. ¿Para qué? Para que entiendan esta presencia salvadora de Dios, ¿no? Para que la vean. Y habla de un Padre misericordioso, que es diferente a esta religión que había en el templo, ¿no? A esta fe de, bueno, primero sacrificios y cuando se derramen la sangre de los animalitos, ahí capaz que Dios te perdona. Y si no, y bueno, y si no alcanza para un perdón más grande, bueno, te regalamos las indulgencias poquitas, ¿no? Eh, no, él habla de un padre que abraza, que recibe y no importa la que te hayas mandado. Mientras, obviamente, también esa introspección dentro, ¿no? Por eso también en esto de la presencia salvadora de Dios lo hace a través de las curaciones, no solo de la parábola, sino también era lo más concreto y visual para la gente. Una enfermedad que se vive según cómo lo interpreta y lo sufre la cultura, la sociedad, ¿no? Y en aquella época una vida vigorosa, fuerte, significaba bendición de Dios. El enfermo era un maldito, además de que era una molestia para la sociedad, para el pueblo, y se la solía expulsar del poblado, ¿no? O sea, ser enfermo era ser marginado social, era un excluido. Y eso implica estar desprovisto, o sea, no tenés honor, no tenés recursos, no tenés nada, incluso solo, lejos de lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Por eso, al ser un curador y un exorcista, bueno, se me traspolaron algunas letras ahí, al ser un curador y un exorcista prestigioso, va demostrando esto, que esa curación, más que un milagrito maravilloso para que empiecen a creer porque él tenía el poder, sino por esto, a vos enfermo, no estás maldito por Dios, no sos un excluido de la sociedad. Bueno, sí, la sociedad te excluye, pero curar a la persona es decir, vení de vuelta a la sociedad, sos digno de vuelta de estar en el pueblo de Dios, sos digno de estar de vuelta entre
todos, ¿no? Y obviamente esta curación es la proclamación viva del reino, ¿no? Y del Padre misericordioso. Lo hace con palabras y gestos que reavivan la fe de la persona. Una persona que se sentía abandonada por Dios, lo liberaba de eso, de lo que era la culpa, el abandono, ¿no? Lo volvía a la sociedad, es devolverle honor, dignidad. Por eso el reino es la respuesta al sufrimiento humano, ¿no? Fue el defensor de los últimos por esto mismo, ¿no? La enfermedad, los pobres, pero la gente pobre, cuando hablamos de gente pobre, no de que la que apenas llegaba a comer, era la gente que no llegaba ni a tener una moneda en la mano, la gente que vivía realmente al límite desposeído de todo, incluso hasta del honor propio, ¿no? Porque sabemos que el tener recursos, el tener riqueza en aquella época era una bendición de Dios considerado. Lo mismo para el lado de la pobreza era una maldición de Dios. Entonces, ser pobre, ser enfermo era estar abandonado de Dios, ¿no? Y eso te alejaba automáticamente de la sociedad. Entonces, ¿cómo no va a dar esperanza? Y también, ¿cómo no va a dar molestia para cierta gente, ¿no? Más que nada para los poderes. Perdón, voy a parar una pausita. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Bien, estoy apurando para no robarles demasiado tiempo, pero sí que puedan estar en todo. Bien, en esto vemos también como defensor de esos últimos ayuda al necesitado. Pero que esta ayuda al necesitado, como él lo hace, lo enseña a los suyos, que es el criterio de la suerte final para todos. Como yo lo decía, el juicio con Dios no es por cualquier pavada o por cualquier pavada individual, sino que era cuánto hiciste de bien por el otro, ¿no? O cuánto dejaste de hacer de bien por el otro. Eso habría otra vía de acceso a Dios, no solamente la del templo, ¿no? O sea, ayudando al prójimo, vos estabas en contacto directo con Jesús, perdón, con Dios. Entonces, la persona que se consideraba alejada o que no podía acceder a acercarse al templo por dar una ofrenda, el poder ayudar al otro como pudiera, listo, estoy directamente con Dios, era esperanzador. Por eso se divide esto del código de pureza, de la santidad, ¿no? De los fariseos, de cumplir todas las normas y todo eso, y ahí recién vas a ser parte del pueblo de Dios y estar cerca de Dios, a lo que es realmente el código de compasión. Por eso también mucha contradicción o muchos enfrentamientos con los fariseos. Los fariseos no lo entendían, el pueblo lo entendía, pero también estaba entre fariseo o Jesús, ¿a quién le hago caso, no? Bueno, eh, algunos le hicieron caso a Jesús, otros se quedaron con lo de los fariseos. Por eso su política, la política de Jesús era de la mesa abierta. Como en esta época, sentarse a la mesa con otro es identificarse con él, es ponerse a su mismo nivel. Por eso Jesús no es que se está rebajando en categoría social por juntarse y sentarse a comer con prostitutas, publicanos, pecadores y todo eso, sino que los está subiendo, los está haciendo ser alguien. Dejan de ser un don nadie para Dios, porque se lo decía la gente, se lo decían los fariseos, y con Jesús se dan cuenta que no, que Dios está ahí y que Dios se hace uno con ellos y que Dios le devuelve esa dignidad. Por eso el perdón que Él ofrece
no es que exige un arrepentimiento previo. O sea, acercate, sí, volvé, festejá que estás acá en el reino de Dios, ¿no? Estás entrando. En el proceso, sí, revisá eso, pero sé compasivo con nosotros. En estos últimos tenemos a las mujeres. Pertenencia considerada en aquella época una propiedad del varón. Que, que Jesús, ahí pongo hipocresía social de las leyes, ¿por qué? Jesús iba en contra de esa hipocresía de las leyes, porque, a ver, las leyes eran para los varones, no para todos. Eran solamente para los varones y los adultos. Pero claro, después, el que comete el pecado de adulterio, ¿quién liga el castigo? Ah, la mujer. ¿Y al varón se lo enjuicia? No, en ningún momento dicen bien. Y al varón también lo trajeron para ver si lo apedreaban o no. ¿A quién querían apedrear? A la mujer. Entonces, pará, la ley es para el varón, pero el castigo se lo aplican a la mujer. Eso es hipocresía social. Entonces Jesús atacaba eso o levantaba la voz denunciando eso, ¿no? Y Jesús tuvo que aprender también a saber hablarle a las mujeres. Supuestamente se dice que su amiga María Magdalena fue que le enseñó a cómo hablarle a una mujer, pero con esta sensibilidad propia de Jesús y esta capacidad de aprender, llegó a tocar, ¿no? A aprender a esto, a ser sensible con la mujer y además volverlas visibles ante todos, ¿no? Incluso le hablaba directamente a la mujer, cosa que en su época estaba prohibido. O sea, un varón hablarle a la mujer de otro, no, es un escándalo. Además, una mujer le enseña a Jesús que no, Dios no te mandó a vos para solamente los judíos, solamente para los judíos. ¿Por qué nosotros no podemos recibir de esa gracia también? La mujer de Tiro, cuando le pide por la enfermedad de su hija y le dice Jesús, no, pero acá el pan lo comen los hijos, no se le tira el pan a los perros. Sí, le dice la mujer, pero los perros gozan igualmente aunque sea de las migas de ese pan. Ah, muy bien dicho. Entonces ahí Jesús va entendiendo que sí, la salvación que él trae, o la que enseña, es universal, no solamente para Israel o para los hijos de Israel. Bueno, y María Magdalena sabemos que ocupa ese lugar predominante, incluso le da esa autoridad para decir, anda a avisarle al resto que yo resucité, y fue la primera. O sea, lugar privilegiado. Incluso hasta podríamos decir o sabemos que María fue el líder de alguna comunidad cristiana, María Magdalena, ¿no? Bueno, y también están María, la madre de Santiago el Menor y de José, y también Salomé, su tía, con Cleofás, pero bueno, Cleofás no es mujer, es el esposo de Salomé, y Marta y María, las de Betania, ¿no? Las hermanas de Lázaro. Y en estos últimos también estaban los niños, más aún las niñas que los niños, varones. Obviamente el niño varón llegaba a la edad adulta y lo que importaba, bien, sí, que crezca, que es un hijo más, pero bueno, obviamente la circuncisión no se le puede hacer a una mujer, a una niña. Entonces, menos que menos. Pero bueno, Jesús les enseña a sus discípulos a tomarlos como una señal de autoridad, ¿no? Es el ejemplo de ser autoridad entre su nueva familia. Es un maestro de vida porque en esto de saber descubrir a Dios en lo cotidiano, lo enseña en parábolas, a veces usa expresiones exageradas, a veces usa ironías, usa expresiones populares, pero le agrega su condimento especial.
pero más que refranes son sentencias, o sea, son cosas que él realmente vive. No es un de la lengua para afuera, es su manera de vivir a Dios, en la que él entiende el reino de Dios, ¿no? Propia, que fue madurando de lo que escuchó en su pueblito, lo que escuchó de Juan el Bautista. En ese cambio de corazón, por eso exige ese cambio de corazón para entrar en el reino de Dios, algo más interno. Por eso da alegría y sorpresa a los que lo escuchan este amor de Dios, porque él lo vivía así. Y que el centro humano es lo más íntimo, por eso hasta lo asemeja a un nuevo nacimiento, una nueva forma de ser, de vivir, de sentir, de existir, ¿no? Y que sea honesto, ¿no? Como dice bueno, los mandamientos que él ha dejado, y como decía su ley, la Torá, amar a Dios, sí, pero amar también al prójimo como a uno mismo, no descuidarse, pero tampoco caer en el egoísmo. Y en esto también el orar por los enemigos. ¿Para qué? Para terminar con ese ciclo de violencia, no el ojo por ojo, sino que este amor vaya hasta por esos enemigos. O sea, llegar a desearle el bien a esa persona que cualquier otro le desearía el mal. Uf, un desafío. Bien, su movimiento es bastante renovador, por lo que han visto hasta ahora, en la cual tiene sus seguidores que viven con él, lo acompañan de acá para allá, sus discípulos, ¿no? Además de los 12, los señalados, que lo acompañan por todo Galilea, dejando incluso a sus familias. Ahí, eso, entre ellos hablamos de los 12, ¿no? Sabemos que Pedro tenía una esposa. Si tenía una suegra, ha tenido esposa. Pero están también los colaboradores. Eran esos discípulos sedentarios, por así decirlo, que no lo acompañaban por el camino, pero sí que le daban un hospedaje, estaban encargados como de la logística, ¿no? Que lo recibían en sus casas, le daban alojamiento cuando Jesús venía de visita a tal aldea. El ejemplo básico es el de Lázaro, Marta y María de Betania. Nunca lo acompañaron, pero lo recibían en su casa, lo escuchaban, aprendían de él y tenían tanta devoción por él como los que sí lo acompañan. Entonces, por eso en este movimiento están los que son llamados, los que también se acercaban porque lo escuchaban de, o los que tenían iniciativa propia, como ese joven rico, ¿no? Pero a esos que venían de prepo, que era por iniciativa propia, les decía, bueno, pero tenés que tener disponibilidad sin límites para el seguimiento, ¿no? Para formar esta nueva familia en la que todos somos hermanos y hermanas y eh, somos sus madres, sus hermanos, los que escuchan su palabra y la ponen en práctica. Y ya con esto vamos a ir terminando. Es un creyente re fiel, tan fiel que en términos actuales, se autopercibía hijo, o sea, se consideraba, se identificaba como hijo de Dios Padre. No era la criatura obediente, la criatura que lo tenía ahí, ¿no? En esa época Dios se lo nombraba como padre, pero él tenía la particularidad de decirle Abba, que era un papá, un papito mío, era algo mucho más cariñoso que delataba esa cercanía, y obviamente lo enseña, ¿no? Vive pero también dentro de este amor cariñoso que siente con Dios, tiene igualmente sus luchas internas, sus conflictos, ¿no? En muchos momentos él se tiene que apartar a orar, y sí, además que sabe lo que se viene, o lo puede percibir porque
genera malestar, no porque haga futurología, pero aún así, en esos miedos, en esos momentos de duda, está abandonado a su padre, ¿no? A su papi, que lo ve de una docilidad muy incondicional, confiando y además cumpliendo su voluntad. Por eso la oración de Jesús es sencilla y enseña que sean los secretos, sin tantas palabras, y él lo hace mirando al cielo, además de que es muy espontánea y natural. Obviamente enseña uno, ¿no? Enseña la del Padre Nuestro. Perdón, se está yendo demasiado el tiempo. Capta la bondad y la salvación que cualquiera puede tener con él en una relación con Dios, ¿no? En una relación muy directa e inmediata, desde lo más profundo del corazón, no tanto del templo. Por eso fue bastante peligroso y conflictivo. Recuerden que la causa de su condena fue el altercado en el templo. Habían otros loquitos que en algún momento se han dicho Mesías, pero eso no es lo que generó ruido en las autoridades, sino sí lo del templo. ¿Por qué? Además de que su conducta fue original, también era bastante inconformista con lo que estaba sucediendo en el momento y generó cierto recelo y molestia. Realmente fue un estorbo y una amenaza para los poderes de aquella época. Y en cierto momento se volvió peligroso, incluso para los romanos, que no le daban bastante bolilla. Pero bueno, ya cuando se empezó a escuchar rey de los judíos, este nos está haciendo un nuevo reino adentro del imperio, acá no, ¿eh? Nosotros hablamos de los fariseos. En su época el fariseo estaba más en Judea, más en Jerusalén. Estos encontronazos, estos roces, choques que Jesús tiene con los fariseos son más que nada los que tuvieron después los apóstoles, ¿no? Pero bueno, para dar un poco más de autoridad o un poco más de autoridad en sus enseñanzas, en el Evangelio está escrito que los fariseos, esta lucha que nosotros teníamos con lo que tenemos con los fariseos, realmente la tuvo Jesús también. Entonces, lo que nosotros decimos, lo aprendimos de él. Y bueno, y lo realmente chocante fue con la aristocracia de Jerusalén, ¿no? Que justamente la chispa fue lo que pasó en el patio de los gentiles, que realizó un gesto bastante hostil y además de simbólico de protesta a Jesús, que bueno, en ese caso estaba anunciando un juicio de Dios, o sea, enojándose, no juicio de así del final de los tiempos, sino diciendo, Dios no quiere esto. ¿Y qué era en el templo? Todo ese sistema corrupto, económico, político y religioso que se había armado para enriquecer a los poderes del momento, abusándose de los pequeños del momento, y bueno, eso fue lo que generó ese choque, ¿no? Además, fue material que le sirvió a los del Sanedrín para presentarlo ante los romanos y decir, mira, este loquito hay que crucificarlo. Nosotros no podemos matarlo por sus reglas, bueno, háganse cargo. Y los romanos tenían un fundamento, ¿no? Entonces, la crucifixión, que era la muerte romana, si lo hubieran acusado si lo hubieran condenado a muerte los aristócratas de Israel, hubieran muerto por lapidación. Pero bueno, la crucifixión fue romana y era la consecuencia lógica por esta forma de ser, ¿no? Y la forma de entregarse a este proyecto del reino de Dios, ¿no? Y bueno, terminó en martirio.
como le pasa a los que se levantan contra los poderes. Hay gente que no muere por eso, hay gente que es solamente excluida o encarcelada. Hay varios que, por el bien de otros, de los que están excluidos, la pasan mal y terminan en la muerte. Con ustedes, Jesús, el histórico. Perdón por haberla hecho largo, bueno, tardamos un poco más, nos pasamos un poco más, era bastante material, pero bueno, no quería dejar que vayan viendo por lo menos todo. ¿Alguien quiere decir algo así rapidito, así vamos cerrando? ¿Compartir? ¿Se escucha, Gabriela? Sí. Ah, pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo No, o agregar. Pero- yo lo que quería decir, como siempre, muy, muy completo, largo, Largo, sí, fue sí. largo, tan largo que se nos acabó la batería de la computadora, pero no, lindo, muy completo. Tenés silenciado, Eli. No sé si te va a andar el audio. Ah, ahí está. A ver si se escucha, Lili. Por eso. Ah, bueno, escribir. Sí, sí, esperamos un ratito. Bueno, Lili, Mario o Jorge, si quieren comentar algo nomás, pero ya un ratito. Bueno, en realidad agradecerte el nivel de detalle, ¿no? Entendiendo que es tanto lo que hay para decir o aprender, en este caso absorber todo lo que vas comentando y tratar de hacerlo en un tiempo tan acotado, por ahí se entiende por ahí que por ahí nosotros no terminemos algún Ujú. tema de entenderlo totalmente, ¿no? Eh, pero sí conectar ciertas cosas y demás. La última parte fue gráfica, fue muy gráfico eso eso del flujo, de la flechita y demás, interesante. Y bueno, agradecido. Y alguna vez creo que hemos hablado de esto. Sí, Hubo cosas que me sí, sí, resonaban en sí. la cabeza en nuestras peñas de la palabra que hablamos de Jesús histórico. Sí, sí, lo hemos hablado. Y que también sí se había hecho largo. Sí, incluso, a ver, esto yo, Bueno, pero esas peñas sí, sí, eran las peñas. Pero bueno, esto, a ver, yo voy a pasar el material, era mística y era mástica. claro, además. No, a ver, yo esto lo grabo y lo subo a YouTube, después yo les comparto el link, incluso ahí tienen todos los otros videos anteriores eh, para cuando ustedes los quieran ver y el que ustedes quieran ver, además de compartirle este material. También para así, como fue largo y muy rápido por ahí, bueno, ustedes si quieren volver a repasar algunas cosas y buscar en la Biblia, ¿no? Por eso también les pongo las citas bíblicas, para que, mira, sí, acá dice esto, eso. Bien, ahí Lili compartió eso, me encantó, muy pormenorizada información, sí, sobre este Jesús que nos tiene cautivados, cautivadas, mil gracias. Sí, justamente es eso, ¿no? Conocer esta o reforzar esta humanidad de Jesús que ayuda a aumentar esta fe en Él, ¿no?